temas. Sí, realmente, Jimmy, hay mucho que conversar sobre las obras en la provincia del Guayas, algunas demandas, inclusive algunas necesidades. Sin embargo, el tema político es lo que nos concentra. Primero, Sí. buenos días, la bienvenida. Washington, a todos los oyentes, y presto pues a responder el cuestionario, que tengo claro que en estos días la política es la que un poco domina la opinión pública por la consulta popular. Sí, realmente nos estamos jugando el futuro, Jimmy, creo que de eso estamos conscientes el 100% de los ecuatorianos, en un modelo político, un modelo económico inclusive del expresidente Rafael Correa, y un modelo quizás de estilo diferente del presidente Lenín Moreno, y mirando a futuro, qué es lo que hay que construir sobre lo bueno del anterior gobierno, corregir algo de lo malo. Pero la ciudadanía, he visto, he escuchado en conversaciones inclusive particulares, como que está todavía en este 2018 despertándose un poco a tantos y tantas controversias, como que no hay una certidumbre ni siquiera para decir una esperanza. Algunos decían, no, este año debe ser el de la fe, creer en nosotros mismos. Ustedes como líderes políticos, líder de los partidos y movimientos, líder de la provincia como prefecto del Guayas, Jimmy, ¿cómo auscultas toda esta situación de la ciudadanía en general de todo el Ecuador al respecto? ¿Qué decirles a ellos para comenzar en esta entrevista? Claro, me parece que deberíamos separar el mensaje, ¿no? Porque uno es el mensaje que el país está dando hacia afuera, y el mensaje que está dando hacia afuera ha sido recibido bien. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos, por ejemplo, que el riesgo país a enero del 2018 bajó a 442 puntos, que es uno de los números más bajos de los últimos años. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente afuera ve que la posibilidad de endeudarse con Ecuador es menos riesgosa, que la deuda con Ecuador es más segura, comprar deuda ecuatoriana, por ejemplo, es más segura. Es decir, eso no es malo, ¿no? No es malo tampoco cuando estamos viendo que se están abriendo mercados nuevos, que lo anuncia permanentemente el ministro Campana. Esas son señales buenas para afuera. ¿Qué es lo que pasa adentro? Ahí sí hay una diferencia importante, que desafortunadamente en los últimos 3 meses los previos de la consulta y hoy la consulta nos han hecho ya bucear en un campo absolutamente minado de la política, donde desgraciadamente nosotros vemos que se pretende polarizar la consulta. Es un error. El sí es de Lenín, el no es de Correa. El sí es contra Correa, el no es contra Lenín. Es un grave error, porque eso es no reconocer que más bien es un tema ciudadano, porque estas 7 preguntas que formuló el presidente Lenín Moreno no es que se le ocurrieron una noche que estaba pensando, que se desveló. 2.700 preguntas llegaron. Recuerde que nos invitaron a todos a plantear iniciativas a Carondelet, y 700 movimientos sociales participaron con sugerencias. Entonces, esas 7 preguntas un poco resumen lo que los ciudadanos querían que les consulte. Pues, yo coincido con quienes dicen que por ahí hay alguna pregunta, como por ejemplo la de la ley de herencia, que podría haber sido resuelta con un decreto ejecutivo. Es verdad. Pero también hay que mandar mensajes en las consultas. Y por ejemplo, en este caso el mensaje era al sector de la construcción. Ustedes que están deprimidos, que bajaron el 8% de sus negocios en el año 2017, van a tener seguramente un mejor 2018 sin esta ley. ¿Y por qué me detengo en esto de que es un error polarizarla? Porque perdemos un poco de vista que hay cosas que sí son fundamentales para el futuro del Ecuador, y lo oí decir a ti, Washington. Una de ellas, una de estas cosas, por ejemplo, es la imprescriptibilidad de los delitos, estos delitos brutales contra menores de edad, la protección del Yasuní, combatir la minería metálica indiscriminada, el cambio de fondo que debe darse en las autoridades que nombran a la vez a las autoridades de control, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana. El tema es la reelección, y fíjate que te lo dice un funcionario electo, entre comillas afectado, porque yo podría ser reelecto si la elección fuera hoy, ¿no?
Y no obstante, estoy de acuerdo porque el apoyo tiene que ser así. Lo que sí sostengo es que tenemos que darnos el tiempo, quienes hacemos política, de explicarle al ciudadano por qué sí. Tampoco podemos inducir a un voto en plancha sin discriminar y posiblemente sin entender por qué estamos votando. Porque si lo hacemos así, allí sí le polarizamos. Allí sí es el sí por ti y el no contra ti. Entonces hay que hacer ese trabajo también, que es el que estamos haciendo algunos colectivos como Somos Ecuador, cuyos militantes, que somos partidos políticos y es una plataforma de movimientos, estamos explicando casa por casa a los ciudadanos y por diferentes medios, usando por cierto también redes sociales, por qué hay que contestar sí en cada una de las preguntas. Eso es un ejercicio responsable. ¿Por qué? Porque mañana al presidente Lenín Moreno le puede llegar esa idea feliz de que se nos consulte otras cosas también. Entonces, y la consulta se convierta ya en parte de nuestra cultura, como ocurre en Europa. En Europa, Washington, por dar un ejemplo que lo he usado varias veces, en Suiza, hasta para determinar cambios de horarios de recolección de basura, le consultan al pueblo. Es normal. Acá inmediatamente lo convertimos en un suceso político de un voto positivo o un voto negativo, a favor tuyo o contra ti. Entonces eso hay que corregirlo y esta es una gran oportunidad para, si bien estamos con el sí frontalmente, tenemos que trabajar para que el ciudadano responsablemente entienda por qué está decidiendo días mejores para el Ecuador. Jimmy, hay algo que es fundamental en esto, que lo acabas ya de bosquejar también. La historia que nos dice respecto a las consultas populares. En algunos aspectos, inclusive el pueblo, nosotros, una mayoría, ha votado en contra del pueblo, porque quien preguntaba no era de la simpatía en ese instante. Jimmy, y lo lastimoso es que hoy todavía se ve algunos partidos políticos que están pensando en el 2019, quién sabe el 2021, que dice la consulta es mía. Entonces se están personalizando y de pronto creen que esto va a ser como un termómetro. Exacto. Lo de la consulta. ¿Cómo evitar tal cosa? Es lo que estoy diciendo. Van a debilitar la posición. Ahí está el trabajo de quienes estamos por el sí y hasta de quienes están por el no. Explicarle al ciudadano, darle sus razones. Nosotros lo estamos haciendo. Estamos con una campaña con poco dinero, con casi nada. Estamos haciendo las visitas puerta a puerta, las activaciones. Mañana tenemos, el jueves tenemos una concentración muy importante en la Central del Centro Democrático con Somos Ecuador, explicándole al ciudadano por qué la pregunta 1, la 2, la 3 hasta la 7 son fundamentales para el futuro del Ecuador. Pero Jimmy, ¿podría haber un pacto de alguna manera y bien entendido entre partidos y movimientos que están por el sí, que no traten de llevar agua para su molino de manera egoísta? Desafortunadamente hay que reconocer que todavía en la política ecuatoriana no hemos llegado a ese grado de madurez. Tú ves, por ejemplo, aquí en Washington, que si hoy el partido A se junta con el partido Z, que han tenido diferencias a lo mejor conceptuales, pero votan por un proyecto positivo para el país, inmediatamente son estigmatizados. Cuando en Europa usted es normal ver que la derecha vota con la izquierda por temas de interés nacional. Aquí, inclusive en contra de sus propios intereses. Sí, señor. Aquí, Washington, ese es un problema de fondo de la política ecuatoriana. Porque, por ejemplo, contigo estoy conversando de una manera diferente que de pronto ayer conversé con otros periodistas que no voy a nombrar, donde el tema de fondo era cómo es que si usted hace 2 años estuvo de acuerdo con la enmienda para que haya reelección, ahora no está de acuerdo. Eso era lo de fondo, cuando eso no es lo de fondo. Claro. Cuando se vive en tiempos diferentes, cuando en la ocasión anterior mi declaración fue, es el pueblo quien decide, quien califica como bueno o mal una gestión, decidiendo si quiere o no reelección. ¿Me explico? Entonces nos detenemos un poco en minucias para enlodar la consulta cuando verdaderamente estamos decidiendo sobre grandes temas nacionales. Bien, ahora, sin embargo, sobre ese mismo tema, y quiero ampliarlo y derivarlo hacia la presencia en el Ecuador por la campaña del no por parte del expresidente Rafael Correa. Aunque ustedes puedan decir vamos por el sí para que no haya, ¿verdad?, la reelección indefinida, porque la alternabilidad es base fundamental de la democracia, etc.
Sin embargo, el presidente sí habla de dos aspectos. Primero, de continuar la revolución ciudadana, que de pronto a alguien le va a calar este mensaje, porque también la revolución ciudadana dice Lenín Moreno que la está siguiendo. Y por otra parte, muchas personas dicen que el expresidente Rafael Correa sí es el líder que puede llevar adelante en las revoluciones a favor de los pobres. Ante eso, posición de Jimmy Herrera. La única que es la que hemos venido enarbolando, ¿no? Nosotros creemos que el espíritu de diálogo de Lenín Moreno es el que le ha abierto importantes espacios para poder ir superando esos escollos y esos 10 años donde hubo un gobierno que tuvo muchos aciertos, pero algunos errores, entre ellos el haberse cerrado puertas con tanta gente, con tantas instituciones con las que más bien debió tender puentes. Entonces, el diálogo que abrió Lenín Moreno ha sido positivo, tanto que hoy, aun cuando hay detractores de la consulta, aun cuando hay muchos ciudadanos que esperan ver pasos más seguros para el futuro económico del país, sigue teniendo un apoyo fundamental, mayoritario, sí. Es porque lo ha provocado, lo ha inducido un hombre de diálogo. Que hay cosas que la gente espera, claro, incluso los propios empresarios, por ejemplo, están esperando el programa económico. Respetuosos como soy de la opinión ajena, he oído que el ministro de Economía ha dicho que sí hay programa económico, digo que no hay todavía. No puede haberlo, y no puede haberlo cuando hay cosas que están un poco en el aire. ¿Qué cosas están en el aire? Deuda externa que todavía no ha terminado el proceso de negociación. Preventa de contratos petroleros con la China, que tiene nuestro petróleo ignorado hasta el año 2025, que es terrible. El problema del seguro social, que es enorme, desde el momento en que ya de un plumazo en el gobierno anterior se aprobó que el Estado no ponga la contraparte del 40% para los fondos de pensiones. La deuda que se ha acumulado hoy alcanza los 2.400 millones de dólares con el seguro social. Entonces, esas cosas que tienen que corregirse, que tienen que irse acomodando, son las que nos hacen pensar, bueno, todavía los números no están claros en el gobierno. Siguen apareciendo sorpresas. Ahora mismo se ha tenido que nombrar una comisión para revisar, más que para auditar, para hacer un seguimiento, porque realmente quien audita es el Contralor, para hacer un seguimiento del endeudamiento, porque hay muchas cifras que comienzan a flotar hoy y que no se sabían antes. Entonces, es difícil. Ya se ha llegado como a una estimación de 60.000 millones de dólares. Es muy difícil para un presidente de la República que ha recibido no una mesa servida, sino una mesa desordenada, poder ya pisar en firme en materia económica cuando los números no están claros. Yo sí digo que este respaldo al sí debe ser también un importante colchón para el presidente Lenín Moreno para que termine de poner la casa en orden. Jimmy, respecto al tema, ya que has tocado el tema de este grupo de ciudadanos, 11 ciudadanos invitados por el Contralor Pablo Celi, Contralor subrogante, para que hagan una revisión, pero es parte de lo que él va a hacer la auditoría como Contralor del procedimiento, de las fuentes y los usos de recursos de los préstamos. Allí surgió Alexis Mera diciendo que lo que ellos habían hecho lo están haciendo los actuales funcionarios de finanzas. Cuidado, decía él. Y en parte ahora se denuncia que el actual ministro de Finanzas, Carlos Latorre, habría utilizado 200 o 300 millones de dólares que los ciudadanos aportamos de manera extra para reactivar la economía de Manabí y de Esmeralda. En la experiencia administrativa pública, Jimmy, ¿esto es correcto o incorrecto? Hay cosas que son legales, pero puede haber alguna duda de su legitimidad. Por eso es que está bien que haya esta comisión que haga el acompañamiento. Y yo haría mal si juzgo alguna suerte de inclinación política de los integrantes o porque trabajaron en tal o cual gobierno. Aquí se trata de que conozcan el manejo de la deuda, que no es pues que usted va mañana a una universidad, levante la mano aquí el que sabe de manejo de deuda y hay 40 que levantan la mano. No, señor, es un tema sumamente técnico, ¿no? Entonces, este acompañamiento más bien me parece útil, me parece razonable y finalmente, si no hay temor, porque no hay nada mal hecho, como se lo ha dicho, ¿cuál es la preocupación?
de que sea esta comisión que haga un acompañamiento y que finalmente no decide nada, porque quien decide y quien audita es el Contralor, porque esta comisión no tiene facultad auditora, lo que va a hacer es una labor de acompañamiento que a nadie debe preocupar. Sí, no es vinculante la resolución que toma. A nadie debe el informe asustar. que haga. Sin embargo, puede aportar con informaciones. A mí no me parece mal porque hay que reconocer una cosa. Más allá de que yo jamás he negado ni lo negaré, que mantuve muchos años una relación cordial como prefecto del Guayas con el presidente Correa. Pero hay muchas cosas que no se sabían de esos 10 años y me refiero justamente a números que han manejado que se manejaron en algunas instituciones y que se mantuvieron en un entorno de secretismo. No, hay que una recién comienzan a resolución aparecer. de secreto y es justamente la primera guía que Pablo Celes les plantea a los ciudadanos, que se investigue esto, por qué se declaró como secreta la documentación de la deuda. La deuda pública es pública. Es pública. Si no sería deuda, se llamaría deuda secreta. La deuda pública tiene que ser conocida por cualquier ciudadano que haciendo clic. Haberlo ocultado ya no es legal. No, haberlo ocultado es un tema que justifica la preocupación del Contralor y la conformación de esa comisión. Bien, sobre ese tema hay varios asuntos que podríamos seguir tratando, Jimmy, Jairala. Vamos a tratar el tema de lo que pasó en la Asamblea Nacional el sábado anterior, cuando se eligió de la terna que envió el presidente Lenín Moreno como vicepresidenta ya oficialmente a María Alejandra Vicuña. Primero, una apreciación personal sobre esa terna que algunos criticaban de que era exclusivamente de Alianza País. Yo ¿Cuál es lo la dije posición de y lo ella? repito. Aquí no se trataba de que la terna me guste a mí, o le guste a don Washington Delgado, o le guste a Guillermo Lazo, o le guste a Jaime Nebot. No, no. Tiene que ser de la confianza de Lenín Moreno. Si voy a tener al lado mío a una persona X durante los próximos 3 años, ¿a quién tiene que generarle confianza? Ni a nosotros, a los que nombré por nombrar al azar, sino a Lenín Moreno. Entonces, si a él le generan confianza esos 3 nombres, a mí me parece un acto legítimo. Se sugería que venga de afuera de país. Seguramente no había fuera de país las personas en las que podía confiar como brazo político el presidente Lenín Moreno. Entonces aquí no es que le guste a un periodista o que le guste a un analista, es que se sienta cómodo el presidente. Así se siente cómodo, bien, ganó con apenas 70 votos, y digo apenas porque habría sido deseable que haya ganado con 80 por lo menos, pero ejerció el presidente su legítimo derecho de enviar esa terna y de que la asamblea nombre a su acompañante, y ahora está ella electa y tiene que tener, como no puede ser de otra manera, pues el apoyo de quienes creemos que las instituciones democráticas hay que respetarlas. En la parte que se dio la elección se formó una nueva mayoría, no sé si es una circunstancial o que vaya a ser definitiva. Una parte de Alianza País, otra parte era de los independientes, Suma y 3 de Creo. En este sentido, votaron unos, obviamente del ala correísta, por no la elección de María Alejandra Vicuña, y por no, porque también eso lo incluyeron en la misma resolución, dar reconocimiento la cesación de funciones del ex vicepresidente Jorge Glass. Otros votaron en contra Y otros se abstuvieron. y otros se abstuvieron. ¿Qué diferencias hay entre votar en contra y abstenerse? Bueno, abstenerse es como no sumar ni a ninguno, ni al sí, ni al no, ni a nadie. Eso es como un holograma. Ahí están, pero Sí, no están. no están ni a favor ni en contra. No, están, pero no están. Es un holograma político. Eso es. Y el no es, en cambio, es un voto en firme, es un voto negativo. Pero aquí yo digo una cosa. Aquí no estábamos tampoco jugándonos el futuro del Ecuador, ni mucho menos como para ponernos en esas posiciones. A mí me parece Algunos que piensan sí. que sí. Mira. Bueno, sí, por supuesto. Porque podría ser un reemplazo definitivo. Yo lo respeto mucho, pero sí me parece que más bien esa elección, hasta para consolidar todo el esfuerzo que ha venido haciendo el presidente Lenín Moreno, debió tener un apoyo más importante, sobre todo de quienes dicen que lo apoyan, pero que a la hora de votar en la asamblea no es eso el reflejo de sus votos. Sin embargo, insisto, nosotros estamos viendo los toros desde afuera, porque no tenemos asambleístas,
Y bueno, y comprendemos y entendemos pues que esa es la voluntad de, eso dice la ley y había que elegir vicepresidenta y hoy es a quien debemos respaldar, que es a María Alejandra Vicuña. De acuerdo. Sin embargo, mirando a futuro, la trayectoria de María Alejandra Vicuña en la parte ideológica, Jimmy, y olvidémonos ya de, inclusive hasta de nombres, ¿por qué no? Pero si una persona un día votó por el sí a la reelección indefinida y hoy día dice no, inclusive está a cargo de la consulta popular, algunos analistas han dicho que esto mostraría en su personalidad una incoherencia. Yo me permito anticipar, Jimmy, mi posición es que ella ha reconocido que fue un error y que sea el pueblo el que lo decida. Sí. Pero sin embargo sí hay una parte en la que entiendo no ha cambiado. Ella en su momento elogió a Fidel Castro, elogió a Hugo Chávez. ¿Hay alguna preocupación de orientaciones hacia conducirnos a un Venezuela que, como sabemos... No, eso ni hablar y nosotros en todo caso estaríamos en la primera línea de oponernos a semejante cosa. Yo lo pongo en duda porque el entorno de Lenín Moreno más bien es de personas que están en esa línea de diálogo que propuso él. Bueno, lo que voy a decir no es, por supuesto, no es con ánimo de ofender ni mucho menos, pero hoy día esa línea dura que había de ABA es una línea más flexible más bien y más ajustada a la realidad de Ecuador de hoy. Ya Ecuador vivió 10 años de confrontación. Entonces ahora, en este rato, había dos alternativas. O sigues en la línea de la confrontación y sigues con intención o afán de dividir a los ecuatorianos entre buenos y malos, o te alineas con quien está planteándote el diálogo como salida. Nosotros somos este diálogo y por eso seguimos creyendo en que los pasos que está dando el presidente Lenín Moreno son los adecuados. Jimmy Gerala, en ese sentido se ha formado un foro de 20 economistas, foro de economía y de finanzas públicas, y le han hecho llegar al presidente de la República 11 puntos, no sé si has tenido la oportunidad de revisarlo, pero esos 11 puntos están allí compendiando de alguna forma la preocupación, que lo vamos a conversar, la petición que se hace al presidente que revise, ¿verdad?, el proyecto político, el proyecto económico y que dé un determinado giro en bien de qué, de la sociedad, en bien de los desempleados, de los pobres. En ese sentido hay allí una preocupación de que el presidente mantenga la misma receta anterior, el mismo modelo político, el mismo modelo, aunque cambie de estilo, el mismo modelo económico. Posición de Jimmy. Bueno, más bien mi pregunta es, ¿cómo se puede mantener el mismo modelo sin plata? Esa es la diferencia, pues el modelo anterior fue lo que fue, porque había dinero, ahora vemos pues que con sobreendeudamiento, pero había plata. Hoy no hay plata. Pero utilizó dineros del Seguro Social, del Banco Central, por eso, deuda. Hoy, ¿cómo podemos pensar que Lenín va a aplicar la misma receta si no hay plata? Es decir, no es ideológico, sino que ya no le queda otra, Jimmy. Es que no hay, por supuesto, sería negativo que se pretenda calcar lo que funcionó porque hubo en un primer momento muchos recursos, luego hubo recursos pero generando endeudamiento, pero ahora es que el panorama ha cambiado tanto que vemos cosas como, por ejemplo, que el año pasado la inflación cerró en menos 0.20, en lugar de contentarnos, esto más bien nos preocupó, eso quiere decir que la gente no tiene plata para comprar. No hay consumo, porque la inflación también cae por que no se consume. Pero usted también ve que hay una contraparte, que hay por ejemplo, una gestión en temas económicos y en temas de productividad que apunta a abrir nuevos mercados. Usted ya ha oído a Lenín Moreno que ha dicho que a él no se le va a caer la mano si tiene que tocar la puerta del Banco Mundial. Pero él sí necesita, el presidente sí necesita este colchón de respaldo para poder tomar determinadas decisiones que sean no solamente legales, sino legítimas, porque aquí, y le doy el ejemplo que dije hace un rato, sí. Mañana el presidente Lenín Moreno decide que tiene que reanudar sus buenas relaciones con el Banco Mundial, palabra mala en los últimos 10 años. Para eso necesita apoyo político, porque es una decisión que va a generar polémica. Necesita entonces ese respaldo de la consulta. Pero vuelvo a lo del principio Washington. Una consulta responsable que tenemos que entenderla y tenemos todos que saber por qué debemos votar sí. E incluso los que están por el no tienen que explicarle al ciudadano, fundamentar el no
porque esto no es Lenin versus Correa. Esto no es el sí de Lenin y el no de Correa ni de ninguna manera. Esto es un tema que nos atañe a los ciudadanos. Es una consulta ciudadana y ese valor debemos darle. Y hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido porque nos jugamos realmente temas importantes. Juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. José María Carrión dice que la Constitución, y efectivamente, habla de vicepresidente y no de ex vicepresidente, pero ella está facultada a suspender el juicio político y no debió haberlo discutido el Pleno como dicen los proponentes y la oposición. A ver, yo digo que lo que puede faltar quizá es algo más formal, porque ¿qué es lo que va a pasar si esto pasara al Pleno? El Pleno no puede violar la ley, y yo no soy de ninguna manera defensor del señor Glass, pero en la Constitución dice claramente vicepresidente y no dice ex vicepresidente. No lo puede ya juzgar. ¿Y sabe qué? Y el responsable, la responsable es la Asamblea mismo. Porque acordémonos que allí, que hace mucho tiempo hubo 3 intentos de juicio. Pero Jimmy, más que la Asamblea, es el CAL, José Serrano a cargo, y luego la comisión que demoraron. Está bien, pero la institución se llama Asamblea. La Asamblea tuvo la oportunidad y la dejó pasar 3 veces. Ahora, que ya no se puede, perfecto. Quienes dicen que a lo mejor hace falta un pronunciamiento del Pleno, muy bien, pasará el Pleno y el Pleno, por más que quiera decir lo contrario, no va a poder violar la ley. Y lo decidiría por mayoría. Por supuesto. Porque ahí nos queda pendiente, de acuerdo al artículo 129, encontrar en el debate, ¿verdad?, entre acusación y descargo, los indicios de responsabilidad penal que dice el numeral 2 de ese artículo 129, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito. Lo que es la pasa parte eso, que al ecuatoriano claro, le debe pero interesar. eso ya está siendo investigado por la vía penal. Eso ya lo está investigando y ha abierto nuevas causas en fiscal. Entonces, el tema político siempre es bueno el debate político. Pero en este rato, que ya está hasta sentenciado el vicepresidente, es un poco abonar a un escenario, a un tinglado político donde comenzaremos a ver otra vez lo que veíamos antes. Ustedes deben acordarse, yo también me acuerdo cuando era periodista en servicio activo, esas cosas, esos enfrentamientos que en este rato ya y en esta situación no se justifican porque ya el señor Glass ya no es vicepresidente. Entonces la ley no se puede violar. Que a lo mejor coincido sí en una cosa, en que falta posiblemente el paso del Pleno, pero el resultado va a ser igual. Bien, hace un momento Jimmy Jarala dijiste que no tienes un asambleísta, pero ibas a tener un asambleísta con Jorge Yunda. Ahí hay 2 temas. El uno que puede ser anecdótico, cuando él dijo que él no sabe con quién irse, con el papá o la mamá. Lo dijo yo le ofrecí anteriormente. una adopción política, que no la quiso. Sin embargo, ¿qué pasó? Si ayer en la mañana, entiendo, ya había un compromiso y en la tarde se les hizo compromiso. Mira, yo decidí ayer mismo ya pasar la página, pero por respeto a consideraciones a la audiencia de ti, Washington, voy a volver a hablar del tema muy brevemente, porque sí, en la mañana se cerró el tema, y cerrar el tema significa que se había fijado un acto político que iba a ser mañana en un barrio del sur de Quito para formalizar ya la adhesión y ahí va a asumir la dirección provincial. O sea, todo estaba hecho, pero en el transcurso del día seguramente no hay otra razón, hubo presiones, debe haber habido presiones, lamentablemente no puedo probarlas, pero las conozco, que hicieron que Jorge Yunda pues desista y diga lo que no dijo. Pero bueno, nosotros hicimos la mejor gestión. Pero ¿quién dio el primer paso, Jimmy? Ahí sí creo que es diferente de lo que has dicho ayer con esta pregunta. ¿Quién dio el paso? ¿Centro Democrático lo invitó a Yunda o Yunda dijo, señor Es que ya teníamos una relación muy cordial a raíz de la ley de comunicación, porque fue Jorge Yunda, recuerden ustedes que nosotros le encargamos a él, le pedimos a él que nos ayude para presentarla en la asamblea y desde allí se forjó una muy buena relación con él. Ya, y coincidiendo, me imagino, totalmente, en algunos aspectos políticos. Total y absolutamente. Bueno, estuvo un paso. Es más, déjame decirte algo, Washington. Si Jorge nos hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero dejar la curul. Le habríamos dicho, está bien, respetamos tu decisión, pero si nos decía, quiero dejarla, le habríamos dicho igual, muy bien, deje la curul. O sea, a nosotros no nos interesaba Yunda
porque es asambleísta, sino por sus ejecutorias y por la proyección que tiene como un futuro buen candidato a la alcaldía de la prefectura, no por la asamblea. Un voto en la asamblea. Bueno, hubo un voto en la asamblea, Congreso Nacional, que fue el presidente de la República. Bueno, Fabián Alarcón. Sí, es verdad, pero a nosotros no nos movía ese interés, sino más bien lo veíamos como una figura con proyección. Sí, pero ya para mí eso es periódico de ayer. Sí, qué pena. Yo creo que ojalá que las relaciones políticas y amistosas se mantengan con Fred Yunda, que es un personaje en la ciudad de Quito y en el Ecuador, creo, ¿verdad? Jimmy, el tema, posiblemente enero sea seco. Yo estaba viendo la previsión del tiempo, no sé si febrero, no he revisado, pero la provincia en canales, evacuación de agua, ¿cómo absolutamente protegida. Hemos hecho un trabajo de limpieza de canales importantísimo y no quiero decir gracias a Dios porque los campesinos necesitan agua, pero este invierno por lo que hemos podido advertir, no va a ser un invierno severo, mucho menos, va a ser un invierno más bien normal. Y en algunos espacios un poco menos que lo normal, de manera que esperamos pues que no tengamos ningún tipo de problemas en los próximos meses con el invierno, porque además como digo, los canales están limpios en casi toda la provincia y Guayas ha tenido una suerte de características, ¿no? Nunca, al menos en mi administración, una vía ha sido interrumpida por una inundación, por una ruta. ¿Cómo estamos en la carretera secundaria, de tercer? Perfecto. Hablando de secundarias, la próxima tengo 3 carreteras nuevas para inaugurar en los próximos 40 días. La próxima semana inauguro la famosa vía Limoncito, que es la que une a la vía de la costa con el límite provincial con Santa Elena, que son 11 kilómetros asfaltados. Está terminada también, estamos ya en señalización de la nueva carretera Tenguel-Balao y estamos también en la fase final ya de la nueva carretera Isidro Ayora Las Mercedes. Y el día sábado a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, tenemos el acto simbólico de colocación de la primera piedra del nuevo malecón de Playas, pero con una diferencia, no solo la piedra, ya firmamos, vamos a firmar en acto público la adjudicación ya, con el contratista que inmediatamente tiene que comenzar a trabajar en el nuevo malecón de Playas. Y lo que quería rectificar era, dije jueves, acto político. Es el viernes el acto político del Centro Democrático y somos Ecuador a las 4:30 en nuestra sede. Jimmy, tenemos 2 minutos y quisiera dedicárselo porque amamos mucho nuestra provincia del Guayas y especialmente la zona que nos quedó de Playas. General Villamil Playa como cantón, hay algunos proyectos de construcción, de desarrollos, que aún no se los ha concluido, otros ni siquiera han comenzado. El tema de todo el turismo que está esperando el puerto de aguas profundas de Pozorja para ver cómo se reacciona, se reactiva. Jimmy Geraldo muchas veces lo ha dicho, ¿no? Que quería y quiere apoyar esa zona, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la clave por la que no se puede, por ejemplo, aprovechar el turismo en esta época? Hay dos cosas. La primera manifestación de apoyo del prefecto fue haber construido la autopista. Que eso hasta mis tataranietos sabrán que su tatarabuelo es el que hizo la autopista. Esa fue un impulso, pero sí faltaba el malecón. El malecón es un segundo paso importante. Y falta, ¿sabes qué más falta? Más que para el turista local, porque el turista local con todos los bemoles igual va a Playas. Que por cierto, en la administración de Miriam Lucas, ahora usted va a Playas y encuentra numerosas calles pavimentadas que no lo estaban antes. Pero ¿qué es a qué turismo tiene que apuntar Playas pronto? Al turismo de los ciudadanos extranjeros jubilados que están escogiendo Cuenca. ¿Por qué escogen Cuenca? Porque en Cuenca hay un hospital cerca, hay varios hospitales. En Playas hace falta que en algún momento el gobierno invierta en un hospital tipo A. ¿Se puede hacer una gestión por parte de la prefectura? Una gestión de buena voluntad, pero estoy seguro que en el momento en que, teniendo una buena carretera, que además hoy la va a administrar ya el Ministerio de Obras Públicas y llegará hasta Pozorja, que eso también es otro polo de desarrollo, y un buen hospital, no le quepa duda que Playas va a ser un destino turístico ya para gente de afuera. En Estados Unidos nada más cada año se jubilan 2 millones de personas. En Europa un número parecido. ¿Qué están escogiendo? Y el clima dice porque es maravilloso. Escogen República Dominicana, escogen Costa Rica, de Ecuador escogen Cuenca. Pero Playas, ese es un destino extraordinario
pero le faltan estos detalles, como por ejemplo el del hospital. Hay quienes dicen, sí, pero el hospital está cerca, Guayaquil está hora y pico. No, la pues, gente, una emergencia. por supuesto, necesita un hospital de primera. Esa es una cuenta pendiente que hay que trabajar. Y además las personas adultas o jubilados necesitan atención permanente. Pero por supuesto. Entonces, pero es un gran destino turístico, playas, incluso para la gente de afuera. Ojalá que alguna vez hagamos toda realidad en este tema con los avances que se están dando. Dime, Geralda, finalmente, en pocas palabras, resumir el 2018, qué esperamos, la prefectura, toda esta situación que ya inicialmente hemos conversado. Un año que no lo veo mal, el 2018, y mucho menos cuando ya estamos viendo que Ecuador apunta a abrirse a los mercados internacionales, y que lo veremos mejor si se reanuda ese diálogo con el sector empresarial, que a mí me parece que no hay que renunciar, porque quedó un poco golpeado a raíz del insuceso de esa grabación ilegal del exsecretario de la administración, y quedó esa duda, ¿no? Respecto que nada más se lo escucha. Sí, pero lo que ha propuesto, lo que están planteando estos empresarios, estos economistas, es interesante. Yo por lo menos yo lo volvería a escuchar, sí. Yo lo volvería a escuchar y lo volvería a conversar, porque me parece que de todo eso hay algunas ideas que pueden... Ahora, podría ser quizás esperar luego de la consulta. Debe esperarse, porque eso es lo que hace falta. Una suerte de apoyo político que se reflejará en el sí de la consulta popular. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted. Prefecto del Guayas.